más de la profecía del Señor, porque la palabra de cada uno les será por profecía. Había llegado a tal nivel este peligro que cualquiera le profetizaba al otro y lo tenía como palabra de Dios. Entonces dice la segunda parte del verso: pues habéis pervertido las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, nuestro Dios. Muy bien, entremos al primer punto, que es la enseñanza de Jesús. Es la referencia que nosotros tenemos porque Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En Lucas capítulo 34, verso 32, en la versión Martín Nieto dice: y ellos se asombraban de su doctrina, hablando de Jesús, porque hablaba con autoridad. Es interesante que en el texto griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, la frase literal es en exousia en hologos. En exousia en hologos. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede traducir esto literalmente? Se traduce: en autoridad era su palabra. Ahora, todos nosotros creo que estamos familiarizados, especialmente los pastores, que la palabra exousia tiene que ver con aquellas potestades, aquellas autoridades, aquellos gobernantes de las tinieblas. Entonces, note usted que él hablaba con autoridad. Cuando Jesús hablaba, generaba un ambiente espiritual. Por eso él dice: mis palabras son espíritu. Nosotros nos confundimos cuando estudiamos demasiado la letra como letra y nos olvidamos que el mismo Señor dijo: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando Él dice: mis palabras son espíritu y son vida, es porque Él está estableciendo una autoridad. Por eso en autoridad Él echaba fuera demonios. ¿Me está entendiendo? Yo quisiera que me pusiera lo más posible atención, porque el tema es escabroso, es difícil, es largo, y solo tengo ya 53 minutos para poderle exponer la palabra. Yo tengo aquí mi cronómetro para no pasarme. Exousia en el griego es capacidad, habilidad. También se traduce autoridad o poder dentro del campo espiritual, pero también es un símbolo de control. La autoridad de la palabra, donde se establece, va a establecer el control para que el significado de la palabra no sea tergiversado, si nosotros estamos realmente buscando que el Señor hable a nuestro corazón. Esa palabra, como ya lo indiqué, en Efesios 6:12 se traduce potestad. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra exousia. Entonces yo le quiero trasladar aquí la tesis que cuando nosotros oímos a otros ministerios, nosotros a veces con cierta curiosidad incursionamos en otros ambientes espirituales. La palabra que se da ahí lleva también espíritu. Y por eso muchas veces nos hace cambiar de opinión. Hace 25 años partió a la presencia del Señor el fundador de Ministerios Elim. A mí en lo personal no me preocupa hacer referencia siempre al doctor Ríos, fundador de Ministerios Elim, lo que a muchos les molesta. Aún en sí me he encontrado personajes que les molesta que yo haga referencia o alguien haga referencia al doctor Ríos. Yo siempre voy a hacer referencia a alguien que considero que fue usado de parte de Dios como instrumento. Pudo haber sido otro. De hecho, en toda la historia de la iglesia hay instrumentos de Dios que indudablemente el Señor usó para mantener la verdad de Dios. Pero ojo, si nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra exousias
y el Señor hablaba con exousias, Él generaba a través de la verdad un ambiente espiritual que daba testimonio a los oyentes. La única manera que usted puede, en ambientes como estos, realmente tener testimonio de lo que escucha, porque algunos vienen por primera vez, es que el Espíritu Santo que está dentro de usted, que es el autor de la palabra, y que Él sopló sobre los santos hombres que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que usted tiene es a la vez el autor de la Biblia, y Él le tiene que dar testimonio a usted. Hasta aquí usted se puede dar cuenta que esto es más espiritual que de conocimiento. Por eso el que solo estudia en universidades teológicas o institutos bíblicos se queda corto. Yo me asusto de todo lo que he visto en Ministerios Elim, porque después de haber recibido una palabra como la que recibieron al morir el fundador del Ministerio Elim, muchos se animaron a estudiar, y está bueno estudiar, solo que el estudio los chanfleó y tomaron otro tipo de derroteros, otro tipo de caminos, se metieron en otros ambientes espirituales. Yo tengo que avanzar. Gloria al Señor. Vaya apuntando sus preguntas. Fíjese que la autoridad de la palabra está validada por el verbo que se hizo carne, que es la palabra. Y entonces Él, hablando con los saduceos, dice en Mateo 22:29, pero Jesús respondió y les dijo: estáis equivocados. Una característica teológica de los saduceos es que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Entonces dice, por no comprender las escrituras. ¿Cuáles? Pongámonos en el ambiente, en el momento histórico en el cual Jesús dijo esto. No había ninguna carta del Nuevo Testamento, ningún evangelio. Entonces, ¿a qué escrituras se refería? Por supuesto, al Antiguo Testamento. Y entonces, Él les dice: estáis equivocados por no comprender las escrituras, ni el poder de Dios. Note que aquí el Señor relaciona el conocimiento, entiéndase por espíritu, de las escrituras, Antiguo Testamento, pero relaciona el dunamis, el poder de Dios. Por eso decía continuamente el hermano Otto: y estas señales seguirán a los que creen. Pero también, citando un criterio ministerial, decía: esas señales no van primero, sino que las señales siguen a la palabra. No podemos enseñar en base a señales, visiones o sueños, sino que primero la palabra genera el ambiente espiritual, genera la autoridad para que las señales sean hechas. Por eso dice: no comprenden las escrituras ni el dunamis. Hechos 1:8 dice: y recibiréis dunamis, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Usted conoce el pasaje. Mateo 26:54 dice siempre Jesús: pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras, entiéndase Antiguo Testamento, que dicen que así debe suceder? Jesús validó el Antiguo Testamento, que son 39 libros. Pero ya en el Nuevo Testamento, que lo recogen los evangelios, especialmente Juan, dice: mi doctrina, dijo Cristo, no es mía. ¿Ha leído ese pasaje? San Juan 7:16 dice, déjeme chequear aquí. Sí, aquí estamos. Dice: respondiéndoles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía. Es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es el Verbo increado, y dice Él: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Hermano amado, un fuerte aplauso al Señor si se lo quiere dar. Pero si el mismo Hijo de Dios no se apropiaba la doctrina, ¿quiénes somos nosotros los ministros para apropiarnos
de una doctrina que creemos que es doctrina sana. Note cómo esto quita completamente el ego de los ministros actuales, que hacen de su palabra una palabra en paralelo a la autoridad de la palabra. Y vamos a entrar un poquito más en materia. Sigue diciendo: el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Hermanos amados, ninguno de nosotros, por toda la experiencia que usted tenga, y con todo respeto se lo digo, podemos hablar de nosotros mismos. No estamos autorizados a hablar de nosotros mismos. Y es ahí donde la palabra tiene que cobrar nuevamente el lugar que le corresponde. Hermano Tito, el miércoles que estuvo en San Lucas, los que llegaron, yo lo oí después, pues no pude estar ese día, hizo énfasis a que debemos estudiar la historia de la iglesia. ¿Quiénes recuerdan eso, que estuvieron en ese estudio de pastores? Bueno, por eso hay que ir a los estudios de pastores. Y me gustó tanto porque él hizo realmente una introducción fantástica. Yo le recomiendo ese tema. Para todos los que vienen del extranjero, platiquen con Vladimir. Él ya lo puso en el chat de pastores, pero no todos están ahí en el chat. Porque si desconocemos la historia de la iglesia, vamos a cometer los mismos errores que se han repetido por mucho tiempo. Aquí tengo que caminar muy rápido porque, como le digo, yo voy a la par del reloj, porque quisiera abordar todo. En el siglo I, uno de los detalles que yo quiero llamar su atención es la muerte de Juan el apóstol, el último de los apóstoles del Cordero. Juan el apóstol, el que se recostaba en el pecho del Señor. Y aquí usted sabe que la iglesia grandota, ¿verdad?, le agrega san a ciertos personajes, entonces solo es una referencia. No va a decir usted que yo ya estoy saber en dónde. Pero este hombre Epifanio fue y dice, escribe que Juan realmente muere en el año 100 de nuestra era. Unos lo ubican en el 94, otros en el 96, pero me llamó la atención que él lo ubica en el año 100 a la edad de 94 años, pero no muere en Patmos, en Éfeso, porque Juan fue obispo de Éfeso. Así lo plantea la tradición. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué hago alusión a esto? Porque al morir el último de los apóstoles del Cordero, la iglesia iba a empezar a deslizarse poco a poco en cuanto a la autoridad de la palabra. De tal manera que para el siglo II es muy interesante que hay un grupo de personajes que se les llaman los padres de la iglesia. ¿Cuántos se han familiarizado con los padres de la iglesia en algún momento? Otito andaba con su libro, que no sé si lo andas cargando, pero ese libro era de la biblioteca del hermano Otto. Es que mire, hermano, el pentecostal cimarrón no estudia ni tiene doctrina, generalmente tiene experiencias. Pero una de las cosas impresionantes para mí desde que conocí al doctor Ríos es que él fue un vaso escogido que primero estudió Biblia. No sé cuántos saben eso. ¿No? ¿No lo sabían? ¿No sabían que él estudió en una institución teológica? Recién convertido. Lo que hoy es CETECA, un seminario muy importante en toda Latinoamérica. Y una de las cosas impresionantes es que él tuvo un maestro doctor en teología, el doctor Platt. Y este hombre, que por cierto, un hermano que no está aquí, me consiguió enseñanzas del doctor Platt, porque murió hace 4 años, el que fue maestro de una clase que se llama tipología bíblica. Y la maestría de este doctor, con que le enseñó la tipología bíblica, es lo que le permitió a él tener herramientas para lo que la mayoría que no conoce ataca a Elim, que le dice figuritas. Dentro de la rama de la teología está la tipología bíblica, y él estudió a nivel de seminario, y esa herramienta el Espíritu la usó
para que cuando él hablaba de una figura sabía de qué estaba hablando. Pero el tema no son las figuras. Entonces los padres de la iglesia son un grupo de escritores cuyas enseñanzas tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento, siglo segundo, y la teología cristiana. Ahí se empezó a alejar la iglesia de la autoridad de la palabra, porque oiga bien, lo que está en rojo dice, según tres cosas. Primero, la interpretación que ellos, los padres de la iglesia, hacían de la Biblia. Y toda interpretación de la Biblia ya no es canónica. La interpretación de la Biblia está sujeta a escrutinio, a examen. Lo que ellos, con la autoridad que tenían en la iglesia, interpretaban de la Biblia, lo establecían a un nivel de inspiración casi. Lo segundo, donde realmente se alejaron de la autoridad de la palabra, fue la incorporación de la tradición de la iglesia, que la pusieron a la par de la Biblia. Y tercero, la consolidación de la liturgia. No se asuste de la palabra liturgia, que usted también, si pasó por la iglesia grandota, tal vez se relacionó con eso, pero eso viene del griego. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que habla de liturgia, pero nosotros la hemos entendido como exclusivamente del manejo de estas personas. Solo le voy a mencionar aquí a Clemente de Roma, uno de estos padres de la iglesia que algunos, especialmente la iglesia católica, ubica en Filipenses 4:3. ¿Qué dice Filipenses 4:3? Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio con Clemente. Note que solo dice Clemente. También, y los demás de mis colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Personalmente creo que a la iglesia romana le interesa relacionar a este Clemente con Roma. Le voy a explicar por qué rapidito. Estos solamente, no voy a hablar de ninguno de ellos, solo los voy a leer. Pero está Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, los autores de la Didaje, la carta de Ogneto y el pastor de Hermas. Tal vez algunos de ustedes en algún momento leyeron algo de eso. Pero estos personajes se desarrollaron en el siglo segundo y por su interpretación de la Biblia, la interpretación de ellos. Es como que si yo interpretara la Biblia y lo que yo interpreto de la Biblia quedara a nivel de la misma autoridad de la palabra. Luego ellos establecieron la liturgia, la forma como ellos hacían lo que usted ya sabe que se llama la misa. ¿Me entiende? Pero no lo hicieron necesariamente con la autoridad de la palabra. Muy bien. A Clemente de Roma, ¿por qué les interesa? Porque lo ubican como el Papa número 4. Y dicen que es el que aparece en Filipenses 4. Pero lo tremendo es esto, que esta idea de que él era el Papa número 4 se creó 200 años después de su muerte. ¿Me está entendiendo? Como decía Otito en el miércoles de pastores, allá en San Lucas, hay mucha desinformación. Y llegar al siglo primero o al siglo segundo, no hay muchos elementos que nos permitan a nosotros tener la verdad. Es como hoy, que hay tanta desinformación. Hoy leía, la mejor vacuna es tal cosa, pero todavía provoca problemas al corazón. Uno dice, ¿será cierto o no será cierto? Vacuna del COVID. Hay mucha desinformación. Dicen que su elección, note esto, la sitúan en el año 88 de nuestra era. Pero si eso hubiera sido cierto, ¿cuándo murió Juan, el último de los apóstoles del Cordero? ¿O en el 94, o en el 96, o en el 100, como dice Epifanio? Si fuera cierto, Juan el apóstol citaría que Clemente, el que andaba con Pablo, según lo que leímos en Efesios 4, en Filipenses 4, siendo el jerarca, como ellos dicen, Juan, que era contemporáneo, lo hubiera citado en algún momento. Y usted sabe que eso no es así. Así que yo desestimo completamente la desinformación que la iglesia de Roma maneja, porque le interesa que el nombre, este Clemente, sea el cuarto papa por su sucesión apostólica en cuanto a los papas.
Fíjese que escribió una epístola a los Corintios, Clemente, que anda circulando. Epístola a los Corintios. La tradición católica cree que escuchó con sus propios oídos la predicación de Pedro y la predicación de Pablo. O sea que lo hacen como un gancho entre los apóstoles del Cordero del siglo I y el siglo II, para ir amarrando lo que se va a dar en el siglo III, porque estamos viendo un poquito. Y como pongo aquí, desinformación para el interés de dicha iglesia. Muy bien. Me imagino que usted ya está apuntando sus preguntas. Vamos a entrar al punto 3, que es muy importante. Siglo II, siglo III, Constantino. Usted conoce que Constantino hizo de la religión católica la religión de todo su imperio, del imperio romano. Ahí la cosa se complicó más. Del siglo III para el siglo XVI, calcule usted cuántos años, cuántos siglos. La iglesia se corrompió completamente, la doctrina se tergiversó, lo que los papas decían se elevaba al nivel de la escritura. No había autoridad de la palabra, sino que era la autoridad de un hombre que se le estableció más adelante a través de concilios como el vicario de Cristo. Pero viene la Reforma con su sola escritura. Esto es en el siglo XVI. Esto solo se lo voy a recordar porque cuando algún pastor del IM oye historia de la iglesia se empieza a dormir. No sé por qué, si es importante, pero para que usted no se duerma, paso rápido. La Reforma, que cada octubre, 31 de octubre es verdad, en muchos lugares hacen cultos, especialmente las iglesias tradicionales, se resume en las famosas 5 solas, que usted tal vez las conoce o no, no sé si las ha investigado. Solus Christo, solo Cristo. Y la segunda es la que nos interesa: sola escritura, solo escritura. Ese fue el resultado de más de 1000 años de oscurantismo, que Lutero y los demás reformadores establecieron sus 5 solas. Es probable que usted diga: yo no soy un protestante. Es probable que usted diga: yo no soy un protestante. Pero de alguna forma creo que nosotros valoramos lo que pasó en la Reforma, ¿sí o no? ¿Lo valora? Debemos valorarlo, pero no quedarnos ahí, como muchos están regresando. Sola fide, sola fe, sola gratia, sola gracia y soli Deo gloria. Solo a Dios toda la gloria. Bueno, nos interesa sola escritura. Ahí está Martín, por lo menos los que creen que así era, porque no había cámaras en ese tiempo, ¿verdad? Más pintaban ahí clavando sus 95 tesis. Bueno, de eso usted sabe algo de eso. Bueno, mire lo que escribe este hombre, Martín Lutero. La palabra de Dios debe establecer los artículos de fe. Acuérdense que él venía de la iglesia católica. Y nadie más, decía él, ni siquiera un ángel, debe establecer algún artículo de fe. Martín Lutero. Bueno, yo no estoy predicando a Martín Lutero, solo le estoy tratando de mostrar lo que él dijo en su momento en el siglo XVI. Como una reforma, la iglesia católica no se quedó tranquila y desarrolló un movimiento que se llama la contrarreforma, es decir, para contrarrestar lo que los reformadores estaban haciendo, y desarrolló en 1545, siempre en el siglo XVI, el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento, lo que me llama la atención es que en la contrarreforma, ellos se pusieron a pensar que estaban perdiendo terreno. Y entonces en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica, en esa época se dijo: ninguna tradición puede situarse sobre la Escritura. Ahora, eso le va a servir a usted para cuando aparezca cualquier familiar y le quiera poner encima de la Biblia la tradición que ellos tienen, porque eso solamente quedó ahí como una frase. Pero usted sabe que ellos establecen cualquier tradición sobre la Escritura. Pero ellos mismos, usted le puede decir: mire, usted sabe que en 1545 en el Concilio de Trento, se va a quedar con la boca abierta, ¿verdad? Se dijo que ninguna tradición puede situarse sobre la Escritura, aunque solamente fue palabra escrita.
Luego, ¿han oído ustedes de la Confesión de Fe de Westminster en Inglaterra? Fue en 1648. Es muy rápido esto, cualquiera de ustedes lo puede desarrollar más ampliamente. Pero en el Catecismo Menor de Westminster en 1648, que es completamente calvinista, que lo manejan y lo estudian y lo sostienen las iglesias reformadas en Inglaterra y en muchas partes del mundo actualmente. Y es que esto llama mi atención porque yo he visto hermanos que están saliendo del IM y que están yendo a la doctrina reformada. Están saliendo del IM y se están yendo a la doctrina reformada. De hecho, probablemente algunos de ustedes tuvieron un encargado de jóvenes en el IM, que hoy es bautista. La pregunta es, ¿por qué el retroceso? Y muchas veces es por la manera como se ha tergiversado también la doctrina del IM. La manera como se interpreta. Y entonces, vamos a verlo al final. Eso yo le llamo el efecto péndulo. Mire lo que dice rápidamente, no voy a hacer mucho comentario. El consejo completo de Dios, esto es lo que dice el catecismo. Y cuando dice catecismo, usted ya está pensando en lo otro, pero ellos son anglicanos. En 1648, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas. Era la base que ellos en su momento reformador establecieron. Por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse, ni por buenas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Entiéndase que esto a los pentecostales, si no lo entendemos bien, nos complica. Porque también hay un gran peligro que los movimientos pentecostales quieran establecer sus revelaciones a la par de la palabra, sin pie de imprenta, que lo vamos a hablar dentro de un momento. Yo llevo 33 minutos, gloria a Dios, tengo todavía tiempo. Estos pasajes solo los voy a leer, no los voy a comentar porque no tengo tiempo, pero apúntelos. Y acuérdese que esta presentación se le puede trasladar. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, aquí ya es Cristo, el verbo que se hizo carne, la palabra que se hace carne, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Él mismo dice, el que oye mi palabra, no la de otro. Luego dice Mateo 28:20, en la gran comisión lo que les dice es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién? El Verbo encarnado. Antes él validó el Antiguo Testamento. Ahora está validando lo que es los evangelios, lo que él habló, que fue escrito tiempo después. Santiago 1:18 dice: él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Note cómo estos versos nos indica realmente la importancia de la palabra. La primera epístola de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Note otra vez la importancia. Y San Juan 17:17, en esa oración pontificia, o esa oración, otra vez la palabra, ¿verdad? Pero es puente, la oración del Señor antes de morir, dice: santifícalos en tu verdad, hablando con el Padre, tu palabra es verdad. ¿Se acuerda que él dijo: mi doctrina no es mía, sino que es de aquel que me envió? Y la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, verso 16, es muy importante este verso, dice: toda escritura, ahí Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para nosotros 66 libros, no voy a decir que usted tiene 73. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Nuevo Testamento también nos da la verdadera importancia que tiene la palabra. Por lo tanto, la autoridad de la palabra no puede ser dejada de lado. Bueno, aquí, ya que tengo tiempo, por eso corrí,
porque sé que si no se me iba a dormir. Pero es necesario que nosotros investiguemos, hermanos. Mire pues, ahí sobes el que pueda. Pero los ministros del altar somos ministros de tiempo completo, ¿sí o no? Algunos tal vez todavía trabajan, pero la mayoría que pintamos diacanas creo que somos ministros de tiempo completo. ¿Y qué es más importante que la diaconía de la palabra? ¿La administración de la iglesia? Mucho pastor es administrador de la iglesia. Cuando una congregación local, empieza a crecer, debe tener equipo administrativo, porque usted no es ministro de las mesas, usted es un ministro del altar. Y lo que decían los apóstoles en Hechos 6 dice: no es justo que nosotros dejemos la oración y la diaconía, póngale atención a eso, a la diaconía de la palabra. De tal manera que un ministro de tiempo completo lo que tiene que hacer es meterse en la palabra, sumergirse y también tener un conocimiento amplio. Hoy un pastor tiene que manejar muchas cosas. Todos los que vivimos el COVID sabemos que tuvimos que aprender hasta de vacunas. Tuvimos que aprender de tantas cosas. Ya se habló de la tecnología y sus peligros. Pero en Ministerio Selim, una frase que el hermano Otto, yo creo que acuñó, porque yo a él se la oí, probablemente otro la pudo haber usado, es el pie de imprenta de la revelación e iluminación Elim. El pie de imprenta, eso significa el marco de la palabra profética más segura. El hermano Otto no sacó doctrina de sueños, hermanos. Por eso a mí me enerva la sangre cuando oí ministros cercanos al doctor, cuando él ya murió. Otito es testigo, que como ya no estaba el doctor Ríos, por quedar bien con el siguiente, porque muchos dicen: muerto el rey, viva el rey, sin convicciones. Cuando este hombre quería destruir la doctrina, oía un ministro que dijo: sí, es que el hermano Otto, los mexicanos, ¿quiénes son de México aquí? En ese tiempo los pastores de México, decía él, ese ministro, le dieron un montón de libros esotéricos y de ahí sacó la doctrina. Y algunos creen eso. Pero el hermano Otto, los que lo conocimos de cerca, sabemos que él buscaba siempre el pie de imprenta. Era una frase de él. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pie de imprenta. ¿A qué se refería? La palabra escrita. Entonces, ustedes saben, hermanos amados, que hoy ya no hay inspiración de canon, ¿verdad? Por eso son 63 libros. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Pero lo que sí hay es iluminación de la palabra por el Espíritu y revelación que tiene que ver muchas veces con el momento o la generación que está viviendo la iglesia, el tiempo que está viviendo la iglesia. Pero la revelación de cualquier persona tiene que ser examinada a la luz de la palabra. De ahí viene la autoridad de la palabra. Entonces, entendemos que la iluminación es porque el Espíritu Santo ilumina la palabra. Yo creo que eso tiene que ver con lo que hermano Otto decía. Yo lo pongo de referencia, insisto, por la clase de ministro que fue y que para nosotros sigue siendo muy importante, su legado. ¿Se acuerda que cuando él empezó a leer la Biblia, convertido, porque él fue hijo de pastor y no se había convertido, Bautito? ¿Cuántos hijos de pastores no serán convertidos? O hijos de ancianos, o hijos de áreas que no se han convertido, pero tienen una cultura evangélica. Vienen al templo, pero lo que tienen es cultura evangélica. Entonces, volviendo a los principios, como decía Otto, hay que mostrarles los principios aún a nuestros hijos para ver si están en la fe, si ya les amaneció, o tienen la cultura evangélica de segunda, tercera o cuarta generación.
Pero el doctor decía, este libro habla. ¿Oyeron esa frase? Abra entre líneas. Esa es la iluminación de la palabra. No es otra revelación o inspiración canónica, no, es iluminación. ¿Cuántos reconocemos que cuando leemos la Biblia a veces somos bien tuntún? Solo un hermano, los demás son eruditos aquí. Aleluya. A veces somos eruditos en el conocimiento, pero no somos eruditos en la interpretación del Espíritu Santo a través de la iluminación de la palabra. Pero el tema delicado, y solo me quedan 15 minutos, 18, ¿cómo manejar la revelación? Algunos de ustedes, tengo que ser incisivo, han dudado de la doctrina Elim y han borrado doctrinas que antes ustedes mismos, porque hay hasta grabaciones, la aceptaban. Y muchas veces por su conocimiento teológico. Aló. Aquí tenemos que hablar claro, porque necesitamos buscar unidad del Espíritu, pero también tener uniformidad en algunos aspectos especialmente importantes, porque si no vamos a actuar en contra de lo que creemos. Y para eso, por supuesto, hay que tener diálogos. Estos retiros se están volviendo muy grandes para tener diálogos. Se van a tener que hacer diálogos más pequeños. ¿Cómo manejar la revelación? Tiene que haber un mecanismo de control. Y para los que no aceptan el presbiterio decime, en esta área es el mecanismo de control para la doctrina. Si vamos a seguir juntos. Porque el presbiterio no es algo que algunos cuantos pelones nos inventamos. El presbiterio es una figura bíblica. ¿Me entiende? Y en criterio ministerial el hermano Otto no dejó apóstol. ¿O alguno de ustedes cree que el vecino lo dejaron de apóstol? ¿Aló? No, él dejó un equipo ministerial, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, dejó un equipo ministerial que cuando lo vemos nosotros a la luz de la palabra es un presbiterio. Y el presbiterio, una de las funciones importantes que tiene, según la palabra, es cuidar la doctrina. Lo que pasa está que ponerle o tocarle los bigotes al tigre nos cuesta a todos. Queremos ser bien diplomáticos. No, que no se vaya a decirme. No, que no tal cosa. Pero es que en cuanto a doctrina tenemos que ser muy cuidadosos, aunque no haya amenes. Me gusta, y no sé si te acuerdas, Otito, que tú manejas mucho la idea del cuerpo colegiado. Para ti, ¿qué es el cuerpo colegiado? ¿Qué es lo que Dios te mostró sobre el cuerpo colegiado? Bueno, precisamente estudiando la historia de la iglesia, el principio de la iglesia. Ahí aparece el concepto de los presbíteros, auxiliando a los pastores que eran abandonados completamente. Entonces, a veces se confunden los términos porque hay presbíteros, hay ancianos, hay obispos. Mejor no digo arzobispo, y no sé qué otros, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. Son los enviados de Dios, los apóstoles, los pastores, los que cuidan las ovejas, y los presbíteros, que son los inspectores de la iglesia. Y ese equipo de gente son gente madura, son ancianos, pueden ser con otros títulos, pero son los que vigilan la doctrina. Y de ahí es que se suma gente que llena el perfil para ser un inspector, y la suma de ellos es el colegio de los presbíteros, de los ministros. Gloria a Dios.
Va. En los poquitos minutos que me quedan, le quiero decir lo siguiente. Al morir el fundador de Ministerios Elim, hace 25 años, obviamente cada vez más la doctrina que él enseñó, no que sea de él, porque ya dijimos, si ni la doctrina que recibió Cristo era de él, si no era del Padre que lo envió, mucho menos la doctrina de Cristo le pertenece a un hombre. No se confunda que cuando nosotros hablamos del hermano Otto, estamos hablando de alguien que queremos poner a nivel de canon, todo lo que él dijo, no. Porque yo lo oí en una ocasión decir, ningún hombre tiene toda la verdad. Entonces tampoco él, ¿verdad? ¿Sí o no? Y añadía, porque si ese hombre tuviera toda la verdad, ¿quién lo aguantaría? Eso se lo digo a él. Entonces quiere decir que en realidad la iglesia, la estructura de la iglesia, según la vemos en el Nuevo Testamento, no dependía solo de un hombre. Por eso dice, sobre el fundamento de apóstoles, plural, y profetas, pero obviamente genuinos. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica un mecanismo, un cuerpo colegiado ministerial dentro de nosotros, los que tenemos el ADN Elim? Es con gente que estuvo cerca del ministerio y que de alguna manera conoce la doctrina. Entonces fíjese pues, ya CIME tiene cerca de 50 pastores que están cerca de CIME. Antes nos reuníamos 12, ahora son 50 y siguen llamando, siguen queriéndose comunicar con nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que aquí se está cuidando una doctrina original. Entonces fíjese, a la muerte del doctor ya no había ni presbiterio, porque rápidamente se quitó, se puso otra cabeza, lamentablemente una cabeza que funcionó muy mal, hasta ahí lo dejamos, que no conocía la doctrina Elim. Yo se lo puedo decir a alguien que estuvo cerca, no la conocía y no se dejó enseñar. Porque para eso se necesita humildad. El problema es que aún entre nosotros, cada vez que nos acercamos a la Biblia, nosotros tenemos nuestros remas, ¿verdad? Y predicamos de nuestros remas. Pero a veces nuestros remas pueden no ser necesariamente bíblicos. ¿Sí o no? Todos nos podemos equivocar. ¿O usted no se equivoca? Si el único que es infalible es el Espíritu Santo, ningún hombre es infalible. Entonces la autoridad de la palabra, a través de un mecanismo de control, debería de chequear las revelaciones que usted tiene. Santa Inquisición van a decir ahorita. Algunos se me quedan viendo hasta serios. Santa Inquisición. No. El problema es que si no nos ponemos de acuerdo, hoy las redes, uno del mal uso de las redes es que a cada ratito sacas tus remas en las redes, creyendo que son de Dios, y dices cosas que eventualmente te las estás sacando de la manga. Yo sé que van a hacer cartas para que ya no enseñe yo. Está bien, no hay problema, pero lo tengo que decir. Hoy en día, hermano, se ha vuelto moda que estoy en tal lugar, me peino y hago mi videíto. Y digo un montón de cosas. ¿Será que lo que estoy diciendo está consensuado? Especialmente cuando digo cosas fuertes. ¿Aló? Ya todos están bien serios, ¿verdad? Pero estamos hablando de la autoridad de la palabra. ¿Cómo llevarnos todos nosotros a la autoridad de la palabra? Solo me quedan unos minutitos más. Otito, tú fuiste testigo de un grupo que el doctor le llamó Grupo de Conformación de Doctrina, ¿sí o no? Él se reunía los martes.
con un grupo de ministros que a veces eran 10, a veces eran 8, a veces eran 15. Generalmente el que venía del extranjero lo invitaba a ese grupo los martes en la mañana, donde el hermano Otto exponía la revelación. Usted es testigo, hermano Agustín. Exponía la revelación, porque a ese hombre sí le fluía la revelación. ¿Pero por qué? Porque él decía, no me dejan dormir. Se acostaba a las 12, 1 de la mañana, especialmente en los retiros, y a las 3 de la mañana, arriba mi hijo, 2 horas había dormido. Y el rollo de la revelación. Pero él entendía que los mismos canales que usa Dios los usa el diablo para revelar. Dios usa sueños, el diablo también. Dios puede hablar audiblemente, el diablo también. Entonces armó un filtro por más de 10 años. Y cada vez que él exponía la revelación, si lo hizo él, ¿quiénes somos nosotros para no exponer lo que el Señor nos recibe, nos da? Y buscar consensos. Y nos decía, bájenme de la moto. ¿Cierto o no? Otito. Después de exponer, exponía poquito. Y siempre había un alumno muy inquieto que le decía, me da un tirito. Él quería enseñar, no el apóstol. Él era el que quería enseñar. Y le decía, bueno, ¿vas a enseñar vos o enseño yo? Cualquier parecido es coincidencia. No digo más porque lo va a identificar. Pero el punto aquí es que él exponía la revelación a un equipo que él creía ad hoc para bajárselo de la moto. Pero eso sí decía, pero me bajan de la moto con la palabra. Ahora, ¿por qué nosotros somos tan ariscos y a veces tan inmaduros que cuando alguien nos baja de la moto nos ponemos bien bravos? Si aquí lo que interesa es la verdad de Dios, ¿o es nuestra verdad la que interesa? El hermano Otto decía, yo ando buscando la verdad de Dios, no mi verdad. Y entonces, para establecer autoridad de la palabra no es algo fácil. Se necesita un cuerpo colegiado, que puede ser que para usted no se reúnan las condiciones, pero en realidad, si usted, por ejemplo, ya tuvimos la experiencia de alguien que hablaba de 2 raptos. Tal vez usted va a hablar del tercer rapto. Otro me dijo hay 7 raptos. Otros están diciendo del contexto Elim. No digo nombres, no digo el santo. Otros dicen toda la iglesia se va. ¿Ha oído eso? Y en el tribunal de Cristo los examinan y solo la novia sube. Y los millones y millones que no pasaron los regresan. ¿Con qué parte de la Biblia puedo yo probar eso? Dígame, ¿hay alguna parte de la Biblia donde se pueda probar eso? Apocalipsis 12 son los que regresan con las alas del águila. Muy jalado. Pero ¿dónde está el cónclave? ¿Dónde está la reunión donde antes de sacar ese tipo de enseñanzas en los contextos nuestros? ¿Por qué no se tuvo la madurez para exponer como lo hacía quien fue la cabeza? Y decir, bájenme de la moto. Y era difícil bajarse de la moto a tu papá, vos. Muy difícil, porque tenía no solo conocimiento bíblico, no hablaba tonteras, sino le ponía el pie de imprenta. Pero muchas veces el pie de imprenta venía de acuerdo a lo que le habían iluminado. Termino. El peligro de los pseudoapóstoles de hoy, pseudo es falso, pero así aparece en el griego, pseudoapóstoles. Quieren establecer doctrina con dudosa interpretación, como lo hicieron los padres de la iglesia en el segundo siglo. Podemos estar viviendo otra vez de una manera más resumida, más corta, lo que pasó en el siglo segundo, cuando Juan ya no estuvo. ¿No será que a nosotros en el contexto del himno está pasando eso? Que desde que se fue el que le revelaron la palabra, decimos muchas cosas que no van acorde con lo que realmente está en el contexto del himno, pero que obviamente tiene pie de imprenta. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, dicen, el doctor se equivocó. Qué fácil cuando ella no está. Solo un cuerpo colegiado
que caminó con él y conoce la doctrina, podría decir sí, hay revelación progresiva y aquí como que hay que ampliar. Pero decir que se equivocó, hace poco oí un mensaje donde dice, el único error o el error del hermano Otto fue que se hizo apóstol, porque el último apóstol es Pablo. Ay, dije yo. Argumentos tradicionales después de haber aceptado apóstol en su vida, por lo que el apóstol le hizo, se fue al otro lado. Entonces yo termino con el efecto péndulo. Tengo, según mi cronómetro, 3 minutos. Efecto péndulo. Algunos, por el peligro de ser manejados por un falso apóstol o ser manejados por un apóstol que perdió el camino, en el que anduvieron, prefieren volver a los postulados de los reformados y vuelven a la tradición evangélica. ¿Qué es la doctrina reformada? La que tienen los bautistas, la que tienen los presbiterianos y la que tienen todos los calvinistas. No se asuste, porque nosotros dentro de nuestros postulados tenemos conceptos calvinistas y tenemos conceptos arminianos. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, pero tienen pie de imprenta. Personalmente, yo veo que el doctor Ríos, el Espíritu lo llevó a un punto intermedio entre el calvinismo y los arminianos, pero no hay tiempo para hablar de eso. ¿Qué significa la iglesia reformada? La suposición primordial de las iglesias reformadas es que Cristo resucitado es la única cabeza de la iglesia. Por tanto, no se hace hincapié en ninguna persona o grupo élite especial que haya recibido a través de la revelación directa o por la imposición de las manos poderes extraordinarios de autoridad. Eso es lo que creen los reformados. Entonces, el mal ejercicio de un apóstol que sobrepasa la autoridad. Se recuerda que Pablo dice, a mí me dieron autoridad, pero para edificación y no para destrucción. Pero muchos que quizá nos cubrieron hace poco, bueno, no hace poco, ya hace rato, usaron la autoridad para destruir. Porque muchos están conscientes que entraron en una falsa doctrina y no se salen porque tienen miedo a la destrucción ministerial, porque literalmente mandan comandos pero no son ministros edificadores, sino se vuelven ministros destructores. Termino. El pie de imprenta del IME es el que tenemos que volver. Un minuto para decir esto. Se hizo un fuerte y gran esfuerzo para poner en el canal de YouTube de la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes todo el material del doctor. Y le aseguro que muchos de ustedes todavía no se han suscrito. Y son pastores de la DNLIM. El esfuerzo fue poner en orden alfabético, desde la A, temas de alabanza. ¿Tiene usted problemas con sus músicos? ¿Por qué no estudia los temas de alabanza? Hay 50 y pico temas. Yo he visto hermanos en CIME que no saben bien lo que es la administración, no tienen la experiencia de la administración. Hay 57 temas, no eran 63, de administración del alma. Y usted es ministro del altar. No me diga no tengo tiempo, no puedo, no me gusta. Porque obviamente si no le gusta, es que usted ya no camina en esta línea, está caminando en otra. Fíjese que 30 segundos, hermano Alex. El hermano Otto, y muchas veces Otito lo acompañó. Yo lo pude acompañar en algunas ocasiones, pero él iba a dar seminarios a Miami, seminarios a Chicago, seminarios en República Dominicana, y ninguno de nosotros lo acompañamos. Ahí están los seminarios completos, desde lo que se predicó al principio hasta el final, a menos que usted considere, como me lo han dicho los flamantes apóstoles que salieron de Ministerio Selim, que son más casi 200 apóstoles, no sé con cuál quiere usted. Se anda buscando apóstol. Pero ¿sabe qué dicen ellos? Y han sido mis amigos. Es que el tiempo del doctor ya pasó, vos, ahora nos toca a nosotros. Ah, como nochón, dicen.
Porque uno los oye y no hay mayor cosa. Porque muchos de ellos no son genuinos. Bueno, termino y me pasé 1 minuto 30 segundos. Así que solo tenemos 15 minutos para preguntas. Si usted quiere preguntar, no de aportación ahorita, sino que pregunta. Si no hay preguntas, entonces aporte. Mi hermano Alex nos va a ayudar con las preguntas y sea muy puntual en su pregunta. No redondee todo, porque solo son 15 minutos. Y muchos de ustedes se quedan porque son meros tímidos. Al final, cuando están terminando las preguntas, ya quieren preguntar. Adiós. Levanta su mano si usted tiene alguna pregunta y reforzando lo que dice el pastor Sergio, concentrémonos en preguntas. Los testimonios son valiosos, lo entendemos, aportaciones también lo son, pero no disponemos de mucho tiempo. Ya ve que el retiro avanza y va a una velocidad muy fuerte. Entonces, concentrémonos en dudas, porque las dudas nos ayudan a todos, ¿verdad? Las preguntas siempre nos abren luz a todos. Y si usted tiene alguna pregunta, levante su mano. Vamos a ir por acá atrás con la primera. Con misericordia, por favor. Buenos días. Pastor, decías que era importante conformar un presbiterio, ¿verdad? O un cuerpo colegiado. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los elementos esenciales para conformar ese presbiterio o ese cuerpo colegiado? Bueno, de hecho ya hay uno. Tal vez me di a malentender, no es de hacer otro. Ya hay uno. Ahora, ¿qué requisitos tomamos nosotros? Y aquí hay presbíteros que de alguna manera me pueden ayudar, pero el principal requisito que se tomó es que se hubiera estado cerca del ministerio del doctor Ríos. Idealmente que hubiera sido parte de ese grupo de conformación de doctrina, entendiendo que los presbiterios cuidan de la doctrina. Si no, ahí está Hechos 15. Hechos 15, ¿cuál fue el problema? Doctrinal. Citaron a los ancianos, presbíteros, citaron a Pablo, que andaba con los gentiles enseñando la doctrina, y obviamente estaban los apóstoles del Cordero. Y usted puede leer en Hechos 15 que se pusieron de cara colorada. Eso lo dice el original. De tal manera que ahí el problema era doctrinal. Entonces los cónclaves, los grupos, indudablemente tienen que tener ese tipo de características. En el caso de CIME eso se manejó, y una trayectoria reconocida ministerial dentro de este campo. No pusimos muchos requisitos, pero el más importante era haber caminado de cerca con el doctor. ¿Por qué? Porque CIME empezó en el 2005 con el propósito de que los ministros que estábamos saliendo por decisión propia y a otros los habían sacado, de donde usted ya sabe, no queríamos estar solos. Y conforme se fue conformando CIME, nuestro propósito ha sido mantener lo original de esta área del ministerio en el cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien. Sergio, No veo, tal vez sí. solo si Adelante. interpreto un poquito más de la pregunta de mi hermano, Sí. para que la respuesta aclare. Sí. ¿Se puede hablar de un solo modelo de presbiterio o hablamos de un presbiterio acorde a las condiciones de alguna zona, región o entidad? Lo que yo hablo es en contexto CIME, porque hay presbiterio bíblico de los apóstoles del Cordero. Analícelo, chequéelo, que ellos se juntaron para cuando muere Judas. No fue la decisión de uno de los 11 que quedaron, sino que fue un cónclave, fue una reunión donde ellos oraron, pero también hicieron algo que, como no había Espíritu Santo todavía dentro de ellos, no había venido Pentecostés, echaron suerte, ¿se acuerdan? Eso es raro, ¿eh? De repente tenemos que tirar dados y poner el nombre o con palitos o con papelitos para ver quién viene. Pero ahora ya hay Espíritu Santo. Entonces ese era un presbiterio de apóstoles del Cordero. Hechos 13, presbiterio de profetas y maestros. Eran 5. Y había en la iglesia de Antioquía maestros y profetas. ¿Dónde estaban los apóstoles? En Jerusalén.
Mandaron un delegado apostólico, Bernabé, para que estuviera en Antioquía. Era delegado de los apóstoles del Cordero. Y estaban en una etapa de transición doctrinal. Porque entonces por eso se peleaba. Pablo recriminaba a Pedro que cuando los de Jacobo, Gálatas 2 me parece, no habían llegado a Antioquía. Dice, tú comías con ellos, le decía Pedro. Pero ahora que llegaron los de Jacobo, te separas de ellos, eres un hipócrita, le dijo Pablo a Pedro, dos apóstoles genuinos. Entonces, noten ustedes que a esos niveles no tenemos que ser almáticos, sino tenemos que buscar la verdad de Dios. Entonces, hablo de un presbiterio a nivel nuestro, local. Ahora, el doctor Ríos dejó un presbiterio, ya hablamos de eso. Incluso algunos, como sumaban 13, decían que el número estaba feo. ¿Se acuerdan? Y luego se murió uno y quedaron 12. Pero cuando el deseo de los hombres, fíjese pues lo que voy a decir, eso es a cuenta mía. El deseo de los hombres quiso tener un apóstol porque era la moda. Hubo hombres que fueron usados para establecer un apóstol. En medio de un retiro donde habían 12,000 gentes, que cómo parabas a 12,000 gentes. Aquí no se está ungiendo un coordinador, se dijo. Se está ungiendo un apóstol. Y las 12,000 gentes, sin muchas veces discernimiento, ya tengo apóstol. El resto es historia. ¿Por qué Cime no tiene apóstol? Se preguntarán los que vienen por primera vez. Porque no hemos tenido testimonio. Porque para mí los verdaderos apóstoles hoy en día se cuentan tal vez con los dedos de esta mano, en toda la iglesia de Cristo. Los demás salen en cornflakes de Kellogg's. Sí, hermano, es que mire, bienaventurado aquel que se siente en paz y tranquilo de ministrar en la función ministerial a la que lo llamaron. Yo le llamo el síndrome del meñique que quiere ser pulgar. En la mano de Dios, este es el apóstol, este es el profeta, el que señala, el evangelista, el que más se ve, donde está el anillo, el pastor, y aquí el maestro. Entonces, en el IMSS surgieron muchos maestros, ¿sí o no? El doctor Ríos engendró muchos maestros, pastores maestros, pero la mayoría de ellos han tenido el síndrome del meñique, que quiere ser pulgar, entonces se declaran apóstoles. Tienen una iglesia más o menos, o 2 o 3, y ya son apóstoles. El hermano Otto tuvo 800 iglesias y era pastor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en 1971, en el libro Comentarios a la Luz de la Palabra de Moscoso, tu papá ahí desarrolla los 5 ministerios, ya se los habían revelado. 1971. Y hasta en 1982 él acepta el ministerio, según todos las señales que Otito podría contar mejor que yo, porque él estuvo cerca. 11 años con 800 iglesias, y a él no le picaba por ser apóstol. Y los que lo conocemos sabemos que el hermano Otto, cuando se le presentaba, él no pedía que se le presentara como apóstol, sino solamente, sencillamente, hermano Otto. Porque el que es no necesita presentación. Así de sencillo. Por allá. Hasta por hermano Andy. Bendiciones, mis hermanos, mi hermano. Amén. Solamente si podría ampliarme un poquito más acerca de lo que es dogma y dogmatizar. ¿Y ¿qué es dogma y qué es dogmatizar? ¿Quién puede o quién está autorizado para dogmatizar? Para mí, ninguno debería de dogmatizar. Fíjate que el hermano Otto en escatología nos dio un consejo. Él nos decía, en escatología no dogmaticen. Donde nosotros deberíamos de dogmatizar en base a la palabra son las doctrinas columnares. Por ejemplo, salvación por fe. Usted se puede asustar de algo tan sencillo que es doctrina básica, pero a veces invitamos ministros que no tienen la idea de lo que es la salvación por fe y le dicen a la gente, si usted no ora por no ir al lago de fuego, usted va a ir al lago de fuego. ¿Cómo interpreta usted eso?
ese ministro no tiene idea de lo que es la salvación por fe, porque está pidiendo que usted haga una obra, orar, para no ir al lago de fuego. Y fue del Elim. Si ni siquiera a veces discernimos lo que es la salvación por fe, eso no se puede, hermano, transigir. La salvación es por fe. Por eso la autoridad de la palabra debería de ser una doctrina columnar en medio de nosotros. Y por esa razón, yo considero, lo estoy diciendo a nivel personal, las decisiones en el presbiterio se toman siempre en consenso, no es una persona la que define. Y eso prácticamente nos complica, nos hace lentos, pero es más seguro, porque si solo una cabeza se equivoca, es más difícil que 7 cabezas se equivoquen. ¿Me entiende? Entonces, en realidad nosotros necesitamos ir a reconocer que la autoridad de la palabra, no la autoridad de nuestra denominación. Y el IMSS se puede ubicar dentro de una denominación. ¿Entiende? Entonces, nosotros necesitamos realmente ir a la palabra. Yo lo que he encontrado en el camino es a mucho ministro que estuvo en el IM, pero el IM no pasó por él. Solo tienen el nombre del IM o tuvieron el nombre del IM, pero la doctrina era otra. Entonces necesitamos a nivel de la enseñanza, pero siendo maduros, porque tal vez algunos de ustedes pueden sentir que algunas de las cosas o de las frases que yo dije fueron muy fuertes, pero yo estoy hablando con gente madura. Este retiro es para gente madura. Aunque hay ayudas, pues quienes los trajeron tienen que decirles: mira, no es que el hermano Sergio esté peleando, porque puede parecer eso, ¿verdad? No, sencillamente, si vamos a hablar de autoridad de la palabra, acuérdense que el doctor decía, herejía comparado con qué. Porque el doctor Ríos, para muchos ministros de Guatemala de su tiempo, él era un hereje. Aún en Ceteca, donde estudió, se hizo un curso, las herejías del IM. Sí, las herejías del IM. ¿Por qué? Porque no lo entendían. Y hoy podemos nosotros creer que el hermano, fíjese que uno de los libros que escribí, se lo mandé a un hermano muy conocido, le dije léelo, se lo di gratis para que lo leyera. Me dijo que lo leyó en una sentada, pero me dijo, lo hiciste muy pequeño, pero te van a atacar como hereje, me dijo. Eso me indicó que él ya no enseña eso, porque muchos prefieren tener gente a correr el riesgo que corrió este varón para enseñar lo que el Espíritu le fue mostrando. Porque mire, Otito decía, por un evangelio como al principio. ¿Cuál? El apostólico, siglo I, los que escribieron para Canon. Entonces, si nosotros no queremos hacer o tener un evangelio como al principio, el hermano Otto se arriesgó y por eso lo atacaron. Ministración del alma, solo le falta la sotana, decía. El confesionario, ¿sabe cómo le pusieron a la ministración del alma? El confesionario. La restauración de la alabanza, el chinique, que solo los guatemaltecos entendemos qué es eso, que paga usted un su quetzalito y le levantan el lazo y pasa a bailar. Así decían sus mismos amigos, conocidos del ministerio de ese tiempo. Ahora, él recibió frente de pedernal y fue adelante. Él dijo, si me peleé con mi papá y con mi hermano por doctrina, entonces, ¿será que todo lo que el hermano Otto recibió podemos decir que vamos a dogmatizarlo? No. Ojo, hay muchas tesis. ¿Qué es una tesis? Algo que él propuso, pero que a usted el Espíritu Santo, a través de la palabra, le tiene que confirmar. ¿Va a ser tesis? Cuando a usted no se lo han confirmado. Va a ser su verdad cuando a usted el mismo Espíritu se lo confirme. Amén.
¿Dónde anda Aquí el...? estamos. Tenemos tiempo para 2 preguntas cortas, Ok, por favor, ok, hermanos, ok. para mantenernos dentro de los parámetros de tiempo. Amén. Hermano Sergio, leyendo aquí en Hechos 17, 10 al 11, dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, se entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, entiendo que los de Berea, ¿verdad?, Sí, que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. sí. Podríamos decir, no sé, eso quería ver tu criterios, Sí. de que la pereza de no querer escudriñar las escrituras y que quieren más gente, dijiste hace un rato, les hace a mucha gente mejor quedarse en la ignorancia, y viene después un montón de fracasos para la iglesia, aceptando a gente que es incorrecta. Pues esa es mi pregunta. Dice más nobles. Sí, miren, es muy interesante porque la primera pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿qué escrituras? ¿Cuáles eran las que escudriñaban? Hermanos amados, no era el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Ahora, ojo, si Pablo les iba a hablar de la parucía o les iba a hablar del arrebatamiento, ¿dónde lo escudriñaban los de Berea si no estaba Primera Tesalonicenses escrita? ¿Ya se dio cuenta de eso? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iluminaba a los de Berea, y entonces le decían: Pablo, eso se parece a lo que pasó con Elías. ¿Será así, Pablo? No estamos ahí para saber, pero ellos eran el Antiguo Testamento. Porque, hermano amado, la epístola de Tesalonicenses se escribe, normalmente se piensa que fue la primera epístola. Probablemente pasó poco tiempo, porque qué interesante, porque la epístola que habla de la parucía fue la primera que se escribió. Los evangelios se escribieron hasta como en el año 70, 60 y algo, 70. Varía porque en el siglo I es muy difícil establecer criterios exactos de fechas. Otros creen que Gálatas fue la primera, pero acuérdense que Pablo para el 64, otros lo mandan al 67, otros lo mandan al 68, ya estaba muerto. O, de acuerdo a la tesis del doctor, había sido ex anastasiado. Pero eso ya cada quien que lo estudie y que decida. Porque si usted cree lo que dice la historia de la iglesia, que Nerón lo decapitó, está bien para usted, ¿va? Pero si usted cree otra cosa, que se enseñó dentro del contexto Elim, y para usted ya no es tesis, sino que es enseñanza, pues. Pero son temas que pueden ser controversiales. Entonces ellos estudiaban. ¿Dónde está el hermano que preguntó? Freddy. Ellos estudiaban, Freddy, el Antiguo Testamento. Entonces eso nos da a nosotros la facilidad de entender que el Antiguo Testamento, aunque es sombra, hay figura. Y aunque a usted no le guste usar figuras, porque a algunos de ustedes ya no les gusta usar figuras, y le digo una cosa: yo estudié teología antes de estar en el IN, desde los 14 años. Y yo podría haber llegado al IN con todo mi bagaje teológico, no me hubiera podido quedar. De hecho, la primera vez que yo llegué al auditorio, salí criticando al doctor. Y se lo dije a él. Porque él estaba enseñando en Génesis 42:50, donde habla de Asenat como tipo de la iglesia novia. ¿Cuántos oyeron al doctor? Asenat, una gentil que se casa con un José que es judío. Y ahí él empezaba a ver figura. Yo iba con mi Biblia anotada por Scofield. ¿Cuántos tuvieron alguna Biblia anotada por Scofield? Y Scofield escribió en 1900, al principio del siglo pasado. Y entonces a los que me llevaron les dije en el carro de regreso: si como dice este hermano le revelaron eso, entonces también a Scofield se lo revelaron, porque yo leyendo mi Biblia, Scofield decía exactamente lo que el doctor estaba diciendo en ese momento. Pero yo no era pentecostal, dentro de las iglesias pentecostales la recomendación era que no tuvieran Biblias anotadas.
para que no se confundieran. Y entonces mi argumento fue, si no se lo revelaron, de ahí saca su revelación. Primera vez que yo llegué. Y ya no llegué. El Señor me tuvo que agarrar del pescuezo para regresarme a Elín. Eso se lo cuento otro día. Pero lo cierto es que una de las cosas que yo valoré personalmente con el hermano Otto es que yo usaba las herramientas que a mí me enseñaron para examinar lo que él decía. Por eso me costaba mucho oír segundas, terceras y cuartas manos, porque lo enseñaban mal. Hasta que llegaba a oírlo a él, decía, con razón, aquel lo enseñó así, pero él lo está enseñando de otra manera. Y aquí está el pie de imprenta. Entonces para mí fue una bendición poder estar cerca. Pero ahora usted puede estar cerca a través de los audios. Es cierto, no le puede preguntar a los audios, pero sí le puede preguntar a algunos de nosotros que tal vez le podemos dar nuestra opinión. Amén. Una más, ¿verdad? Amén. No, ya no. Bueno, muy bien. Ya estamos. Aquí nos sujetamos. Bendiciones, hermanos. Damos una ofrenda de palmas al Señor, amados hermanos, en el nombre de Jesús.